Los ecos de la resistencia ucraniana comienzan a desvanecerse entre las colinas polvorientas de Kursk. Las columnas de humo, vestigio de una fuerza que alguna vez se creyó indomable, ahora se elevan como testigos de una derrota inminente. Cada reporte que surge desde el frente confirma lo que muchos en el Kremlin anticiparon. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están al borde del colapso, no solo militar, sino moral. La estrategia de desgaste ruso, calculada y devastadora, ha hecho trizas las esperanzas de un contraataque efectivo en la región. Lo que parecía ser una ofensiva táctica de Kiev se ha transformado en un desmoronamiento inevitable, dejando en claro que la capitulación no es una posibilidad remota, sino una realidad que asoma en el horizonte. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Kiev va a capitular. Los ecos de esa afirmación resonaban en cada rincón del frente ruso, mientras la oscuridad de la madrugada envolvía la región de Kursk. El aire olía a tierra quemada y pólvora, una mezcla inconfundible de muerte y guerra. A lo lejos, el ruido constante de las explosiones marcaba el ritmo de una batalla que parecía inclinarse de manera definitiva a favor de Rusia. La guerra, esa bestia insaciable, había devorado miles de vidas, y el fin de Ucrania parecía estar a la vuelta de la esquina. A lo largo de las líneas de combate, los comandantes rusos observaban el campo de batalla con un estoicismo feroz. Anatoly Matvichuk, coronel retirado y exoficial de las Fuerzas Especiales, lo sabía bien. Este era el momento crítico. Nuestra ofensiva se llevará a cabo en cualquier caso, afirmó en su conversación con el medio MK. No había lugar para dudas. La región de Kursk, sagrada para Rusia, nunca sería abandonada. Cada metro de tierra era un recordatorio de las batallas pasadas, de los sacrificios que habían permitido a Rusia mantener su posición en este vasto tablero geopolítico. Y ahora, esa tierra se teñía de rojo con la sangre de los enemigos. Los informes de la inteligencia rusa eran claros. Las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban acorraladas. La moral de los soldados ucranianos estaba por los suelos, y la falta de artillería hacía que cualquier intento de contraofensiva fuera inútil. Los datos eran impactantes. Solo en la región de Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania habían perdido más de 11.220 soldados desde el inicio de las hostilidades, junto con 87 tanques y 74 vehículos blindados de transporte de tropas. Pero eso no era lo peor. Lo más devastador era el estado psicológico de los soldados. Según el experto militar Alexander Sladkov, el enemigo estaba sumido en una incertidumbre habitual sobre su futuro positivo. Los comandantes rusos lo sabían. Esa incertidumbre era el primer paso hacia la derrota total. Era un ciclo repetido en tantas guerras a lo largo de la historia. Cuando la duda se infiltra en las filas de un ejército, no hay artillería, no hay estrategia que pueda salvarlo. Y Rusia estaba lista para aprovechar esa debilidad. En el epicentro de la lucha, Abdi Alaudinov, comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, observaba el panorama con una mezcla de orgullo y determinación. El grupo Bandera, que invadió nuestro territorio soberano, no está sujeto ni a desplazamiento ni a captura. Está sujeto a destrucción total. Así declaró con una voz que no dejaba lugar a dudas. Las fuerzas ucranianas, atrapadas en un torbellino de fuego y acero, no tenían a dónde huir. Los informes del Ministerio de Defensa ruso confirmaron lo que ya todos sospechaban. El colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk era inminente. Durante el último día de combates, Ucrania había perdido hasta 510 militares y 19 vehículos blindados. El ejército ruso avanzaba con una precisión quirúrgica, destruyendo tanques, vehículos de combate de infantería y piezas de artillería, mientras que las fuerzas ucranianas se veían incapaces de detener el implacable avance ruso. Pero esto no era solo una cuestión de números.
La verdadera victoria de Rusia estaba en su capacidad de minar el espíritu de combate ucraniano, de hacer que sus soldados sintieran que cada paso que daban los acercaba más a una derrota inevitable. Los ojos de los líderes rusos estaban puestos en el futuro. Para Matvichuk, la derrota en Kursk no era el final. Era solo el comienzo de un despliegue ofensivo mucho más ambicioso. Trasladaremos las hostilidades al territorio de Sumy, Chernígov y posiblemente incluso a las regiones de Kiev. Así predijo con la confianza de alguien que conocía las entrañas de la guerra. La idea de una Ucrania totalmente devastada no era un simple sueño para el alto mando ruso. Era un objetivo en pleno proceso de concreción. La ofensiva rusa no solo estaba bien planeada, sino que además contaba con una serie de factores que hacían que cualquier intento de respuesta ucraniana fuera inútil. Para empezar, las tropas de Zelensky estaban siendo mal abastecidas. Alaudinov explicó con cierto sarcasmo cómo el ejército ucraniano había dejado de suministrar equipos a la región de Kursk. En los primeros días, las fuerzas rusas habían destruido 32 vehículos blindados, luego 20 más, y después otros 10. Ahora no había nada que destruir. Hace más de una semana que no podemos encontrarlos, añadió con una sonrisa amarga. Los ucranianos simplemente estaban desapareciendo, absorbidos por la brutalidad de una guerra que no podían ganar. Lo que más preocupaba al mando ucraniano, según las fuentes rusas, era la posibilidad de perder territorios clave. Desde Kharkov hasta Donetsk, las líneas ucranianas estaban siendo empujadas hacia atrás y no había señales de que eso fuera a cambiar. La guerra, que alguna vez había sido vendida como una lucha por la soberanía, ahora parecía una mera cuestión de supervivencia para las fuerzas de Zelensky. ¿Hasta cuándo podría resistir Kiev? ¿Qué tanto daño podría absorber antes de que su ejército colapsara por completo? El general Alaudinov lo expresó con claridad. Zelensky, en su desesperada aventura, solo ha acelerado los movimientos ofensivos de nuestro ejército. No había margen para la diplomacia, no había lugar para una negociación. El plan de Kiev había fracasado completamente, y ahora Rusia avanzaba con la confianza de quien sabe que el tiempo está de su lado. Las tropas rusas tomaban cada día más territorio, liberando a las poblaciones oprimidas bajo el régimen de Kiev. En dirección Pokrovsky, una aldea que había sido un bastión nacionalista ucraniano durante meses, cayó en manos rusas en cuestión de días. Era un símbolo del debilitamiento del enemigo y de la pérdida total de moral en sus filas. A medida que la ofensiva rusa se intensificaba, el silencio de la comunidad internacional se volvía más ensordecedor. Europa, alguna vez un aliado incondicional de Ucrania, ahora comenzaba a cuestionar su propio papel en el conflicto. Los líderes europeos, junto con los estadounidenses, se preguntaban qué tanto más podría soportar Ucrania. Algunos de sus aliados temían que Kiev se viera obligada a ceder el territorio capturado si Rusia lanzaba una contraofensiva mayor, lo que parecía cada vez más probable. La sombra de una capitulación se extendía lentamente sobre Ucrania y los días de gloria que Zelensky había prometido se desvanecen en el humo y la sangre del campo de batalla. Y entonces llegaba la pregunta inevitable: ¿qué haría Zelensky cuando la derrota fuera inevitable? Algunos creían que el presidente ucraniano buscaría refugio en el extranjero, mientras otros apostaban por un último y desesperado intento de negociación. Pero para los líderes rusos, esa posibilidad era remota. Estamos destruyendo completamente a los Wesseusniks y obligaremos a toda la Junta de Kiev a capitular, afirmó Matvichuk con la convicción de quien está seguro de la victoria. El destino de Kiev estaba sellado. Las batallas que se libran en la región de Kursk eran solo el preludio de algo mucho más grande. La guerra en Ucrania no se trataba solo de territorio, se trataba de una lucha ideológica, de un enfrentamiento entre dos visiones irreconciliables del mundo. Mientras Rusia avanzaba aplastando a su enemigo con una combinación de estrategia militar y superioridad tecnológica, Ucrania se veía empujada a una esquina,
luchando desesperadamente por mantener lo que quedaba de su soberanía. Pero la realidad era innegable. La derrota ucraniana estaba cerca y Rusia, con su ejército disciplinado y bien armado, estaba lista para dar el golpe final. La sombra de la capitulación se cernía sobre Kiev y no había escapatoria. Voz de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.